Bienvenidos a un nuevo episodio de Programando Podcast, el podcast donde hablamos de nuestros conocimientos y perspectivas sobre la programación y su industria. En este nuevo episodio vamos a hablar del concepto de Clean Code. ¿Qué es Clean Code? Porque que siempre lo hemos escuchado, pero por ahí algunos de ustedes nunca lo han investigado bien o lo saben, pero no, es como que es un concepto medio vago que todos sabemos pero nadie sabe porque somos programadores y a veces no investigamos. Y bueno, estoy seguro que muchos de ustedes lo escucharon tal vez en la universidad o cuando eran juniors. Empezaban y escuchaban el concepto de Clean Code o alguien les recomendaba: léete este libro de Clean Code, de Java, de lo que sea, empieza a investigar sobre esto porque es algo importante. Y por ahí en algún momento lo empezamos a investigar, empezamos a ver un poco de qué se trataba, empezamos a tratar de aplicar algunas cosas, pero nunca de verdad nos pusimos a ver qué consiste, en qué nos ayuda y por qué deberíamos tal vez aprender un poco más. Y para eso es este capítulo. Entonces, primero necesitamos, para poder entender qué es Clean Code, necesitamos conseguir algún tipo de definición. Y ya desde la definición te empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque Clean Code es una cosa que es diferente para todas las personas. O sea, les preguntas a cada persona y probablemente te va a responder diferente siempre. Su definición de Clean Code siempre va a ser un poco diferente. Así que vamos a tratar de como que conseguir la definición de Clean Code más genérica que hay, que generalmente, y esta es en la que la mayoría de las personas por ahí está conforme, que sería que Clean Code es código que es fácil de entender y fácil de o fácil de cambiar o fácil de mantener. ¿Y qué significa esto? Pues tendremos que romperlo en cada uno de sus puntos, que sería primero vamos a hablar un poco de qué es lo que significaría que es fácil de entender. Si alguna vez investigaron de Clean Code y si no lo han hecho, espero que después de que escuchen este capítulo vayan y lo hagan. Hay muchísimos artículos hablando de qué es lo que es Clean Code, cómo aplicarlo, cómo mantenerlo, cómo manejar un proyecto y seguir haciéndolo y no olvidarte de aplicar Clean Code. Y Clean Code son básicamente ciertas recomendaciones de cómo escribir nuestro código, pero como ya lo dije, son muy variadas entre las personas. Muchas personas te van a decir: no, esto Clean Code es este código en específico, este otro no es Clean Code. Y es como que un poco vago y por eso creamos esta definición o volvimos a esta definición más general. Pero últimamente Clean Code son recomendaciones para que nuestro código sea, primero, más entendible, que es el punto que estamos hablando ahora. ¿Por qué queremos que nuestro código sea más entendible? Bueno, como ya él menciona en casi todos los capítulos anteriores, uno de los objetivos de todo programador tiene que ser que su código sea entendible. ¿Por qué? Porque nosotros no escribimos códigos para una máquina. Nosotros escribimos código para otro programador. Nosotros, cuando escribimos código, nuestro pensamiento debe ser: alguien más va a leer esto. Y yo tengo que asegurarme de que esa persona, cuando lo lea, entienda esto fácilmente. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ser la persona que llega a un proyecto ya creado y el proyecto es un desorden y no se entiende nada. Y nos va a pasar y tenemos que hacer de nuestra parte para que eso no le pase a nuestro compañero. Así que siempre uno de los focos principales a la hora de escribir código es que sea entendible. ¿Cómo podríamos hacer que sea entendible? Pues hay muchas formas. Una de las primeras cosas que aprendes cuando empiezas a investigar de Clean Code es una de las primeras cosas que yo recuerdo cuando empecé a investigar de Clean Code back in the day, cuando era un junior, es siempre, de cierta manera, la nomenclatura de cómo nombramos nuestras clases, la nomenclatura de cómo nombramos nuestras variables y la nomenclatura de cómo nombramos nuestros métodos. Siempre por ahí empezamos y hacemos lo que sea, hacemos el mismo error que hace todo el mundo, que es variable A. Variable A tipo string es igual a cualquier cosa. Esa variable A nadie sabe qué es, solo tú sabes qué es y solo tú en ese momento sabes qué es. De aquí a 2 años o de aquí a cualquier cantidad de tiempo que llegue alguien nuevo a leer eso, no va a saber qué es A. Por eso es importante que todo lo que nombremos sea entendible.
y cumpla el propósito de para el cual fue creado. Es decir, su nombre tiene que ver con ese propósito. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues investigar un poco de, por ejemplo, cada expresión y variable que creemos tenga un nombre que defina el propósito por el cual fue creado. Eso es algo que exactamente cómo hacerlo no les voy a decir porque de nuevo recomiendo que lo investiguen, pero es algo muy importante. Voy a dar un ejemplo. Si tenemos una variable, si tenemos una condición a futuro que va a ocurrir, que sabemos que va a ocurrir, vamos a suponer que tenemos que verificar si el usuario ya presionó este botón, un X botón que creamos. Podemos crear una variable que vaya manejando el estado de ese botón, si fue cliqueado o no. Y una de las formas más comunes en la que se hace eso es con una variable tipo booleana. ¿Y qué nombre le asignamos? Le podemos asignar isButtonClicked. Fue este botón cliqueado, pero la forma de nombrarlo tenemos que tratar de nombrar el botón que se cliqueó, porque si el botón fue cliqueado, alguien llega y lee isButtonClick, él no va a entender, pero o sea, es una variable que verifica si un botón fue cliqueado, cuál botón en específico. Necesitamos darle un nombre que especifique mucho mejor su propósito dentro del proyecto. isOkButtonClicked, por ejemplo, si es un botón que se llama OK. Otra cosa que aplica a de las expresiones y variables es otra cosa que también aplica más o menos a lo mismo, que es los métodos. Los métodos, de nuevo, tienen que tener nombres que sean fáciles de entender el propósito que tiene este método. Si esta lógica que creamos para verificar si un botón fue cliqueado o no, la podemos pasar a una función que nos devuelva el valor, o sea, una función que lo que hace es verificar si el botón fue cliqueado o no, podemos crear esa función, ese método, y llamarla isHasBeenButtonClick, isButtonClick, cualquier nombre que queramos, pero que se entienda, que la persona pueda leer eso y entienda qué está pasando. Eso es lo más importante. Esto también aplica con las clases. Pero esto del clean code siempre va un poco más allá, porque siempre va hacia un proyecto completo. Estas explicaciones que di aquí son como que muy granulares para cosas pequeñas, pero estas cosas pequeñas se tienen que mantener a través de todo el life cycle del proyecto. A través de todo el proyecto tenemos que seguir esto. ¿Qué otras formas podemos hacer nuestro código más fácil de entender? Nuestro código, si lo vemos desde una forma mucho más global, todo el código que escribamos tiene que ser fácil de entender y fácil de entender los flujos. Yo tengo como programador que voy a entrar a un proyecto que ya alguien hizo, yo tengo que poder entrar y ver el inicio de un flujo fácilmente, saber, por ejemplo, a través de los nombres de clases, entender que este es el controlador para que se encarga de este tipo de funciones. Y yo sé que este proyecto, porque ya lo he visto más o menos, tiene este tipo de funciones. Así que yo sé que este controlador va a tener la función o el flujo X que voy a ver. Así que ya yo sé entrando por ahí dónde empieza el flujo. Y debe ser este flujo debe ser fácil de entender para que un programador nuevo que entre a un proyecto pueda adaptarse rápidamente. ¿Qué más? Además de entender fácilmente los flujos, también se tiene que entender fácilmente, por ejemplo, cómo los objetos colaboran entre ellos. Por ejemplo, un modelo que tenemos, un modelo global de un request que nos llegó, se tiene que entender fácilmente por qué este modelo está en los diferentes lugares en los que está y qué propósito cumple en cada uno de esos lugares. Ya sea cambiándole el nombre en cada uno, algunos te dirán que eso es recomendable, otros te dirán que no, pero el objetivo final siempre debe ser ese, que podamos entender fácilmente qué objetivo cumple cada objeto, cada modelo, cada servicio que tenemos y por qué está en cada lugar en donde están. Y otra que es también muy importante, que es también que nuestro código sea fácil de entender la responsabilidad de cada clase. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos clases y las llamamos dependiendo de su responsabilidad. Por ejemplo, un servicio, llamamos
Project Service, que es un muy mal nombre porque es muy genérico, pero vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, una aplicación en donde compramos algo y llamamos esta nueva aplicación va a tener obviamente un componente que se encarga de las transacciones. Así que creamos un Transaction Service. Así que ya sabemos que si vemos que en esta parte del código está declarada una dependencia hacia el Transaction Service, sabemos que esta parte de la aplicación, este flujo, se va a encargar en algún punto de manejar transacciones. Así que es importante siempre mantener las responsabilidades singulares, que un servicio, un controlador, un modelo, una cosa no se encargue de todo al mismo tiempo, sino que cada parte se encargue de su propia responsabilidad y que cada uno sea independiente de su propia responsabilidad. Así, una persona va a llegar a leer tu código y va a entender, ok, esto está aquí, esto significa que este flujo va más o menos por este lado, voy a entender el flujo, voy a entender la responsabilidad de cada cosa porque tiene un nombre que representa su responsabilidad, voy a entender el nombre de la clase, voy a entender qué hace cada método rápidamente, porque, de nuevo, veo las variables, ok, este método recibe estas variables, eso significa que va a manejar esto aproximadamente, y el nombre del método significa esto, así que ya sé que el método va a ser aproximadamente esta cosa. Y va todo conectado de manera que fácilmente podemos llegar y entender el código. Ojo, esto no quiere decir que lo leemos una vez y somos expertos en eso. Porque hay métodos grandes, hay métodos que son medio complicados y requiere que le leamos mucho más profundamente. Pero sí le da una idea al programador de qué está pasando, que es lo importante. Que cuando el programador lo vea, tenga una idea básica de qué está pasando. Y preferiblemente una idea avanzada, pero no se puede lograr en todo. Muy bien, ya cubrimos qué significa que un código sea fácil de entender. Ahora vamos a la otra, que es que el código sea fácil de mantener o de cambiar, como quieran verlo. ¿Qué significa esto? Nosotros escribimos código y yo siempre hablo de esto, que cada proyecto tiene un life cycle, tiene un ciclo de vida. O sea, nosotros creamos un proyecto, un código, lo finalizamos y ahí no termina. Ese código, ya sea nosotros mismos en el futuro u otro programador va a llegar a meter mano en este código. Y nuestro trabajo y nuestra responsabilidad como programadores es asegurarnos que sea, ya lo dijimos, fácil de entender, pero también fácil de cambiar. Que nuestro código, cuando alguien quiera llegar a hacer un cambio, no tenga que sufrir para poder hacer ese cambio. Esto es absolutamente importante porque representa costos en el futuro si no lo hacemos bien. Igual que la facilidad de entender. ¿Cómo podemos lograr que nuestro código sea más fácil? Bueno, ya lo dije antes en el de que sea fácil de entender, que cada clase y método tenga una sola responsabilidad. Esto es absurdamente importante. ¿Por qué? Porque cuando en nuestro código tenemos una clase que se llama, como ya lo dije, por ejemplo, tenemos una clase que se llama Project Service. ¿Qué es ese nombre? ¿Qué significa Project Service? Es un servicio que va a manejar absolutamente todo. O sea, yo veo que en tu controlador, vamos a suponer, tú llamas un Project Service y eso no me dice qué va a pasar. Yo sé que vas a hacer algo con ese servicio que es parte de la aplicación, pero no me está diciendo qué va a pasar en ese flujo. No sé qué significa esto, no sé qué es lo que va a llamar. ¿Vas a hacer una transacción? ¿Vas a loguear un usuario? ¿Vas a verificar si existe un producto? ¿Qué es lo que va a hacer este servicio? No lo sé porque tiene demasiadas responsabilidades. No puedo fácilmente entender con ese nombre qué responsabilidad tiene. Puedo entender que tiene al parecer toda la responsabilidad del proyecto, pero eso no me ayuda. Eso no me sirve para nada. No puedo hacer nada con ese nombre. Por eso es tan importante todas estas cosas. Las clases y métodos tienen que ser bastante su nombre y su funcionalidad, más importante para este punto de mantener el código. Su funcionalidad tiene que ser predecible. Si yo tengo un método que dice que va a hacer algo, tiene que hacer eso y tiene que hacerlo de la manera que yo pueda predecirlo. ¿Qué quiere decir eso? Que si por alguna razón tiene una dependencia de una variable que requiere ese método, yo sé que la va a usar y como sé el nombre de esa variable, sé aproximadamente qué va a hacer con eso. Por ejemplo, si recibe un booleano, yo sé que él va a verificar ese booleano para hacer en alguna parte de su lógica hacer algo. Es importante que la funcionalidad, el nombre,
me dé la funcionalidad de lo que va a ser esto y que sea algo que yo pueda esperar y que sea algo que yo pueda predecir basado en ver esa parte del código. Otra que es bastante importante para el life cycle, de nuevo, del proyecto, el ciclo de vida. El código tiene que ser fácilmente testeable. Esto significa que o tiene unit test o está bien integrado la forma en la que se van a crear los unit tests si es que no las tiene completas. Unit test es absurdamente importante para el entendimiento de un proyecto y mantenerlo. ¿Por qué? Porque si a futuro tú creaste tu proyecto y está bien testeado con unit test o test de integración o la combinación de ambos, yo como programador nuevo que voy a entrar a este proyecto puedo darme cuenta fácilmente cuando estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque escribí un nuevo código y a lo que corra los unit tests me va a dar un error. Y viendo esos unit tests yo me voy a dar cuenta que la funcionalidad esperada de cierto método, de cierta cosa, no era la correcta que yo tenía en mente. O hace algo más que por ahí no está bien documentado. Esto ayuda bastante a esta parte. Obviamente, si cumplimos los pasos anteriores, esto probablemente no pase, pero siempre hay que tener esa garantía con unit test. Siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, unit test es muy importante y lo ignoramos demasiado en nuestros proyectos. Demasiada cantidad de veces he estado en proyectos, en empresas o en proyectos donde no le da importancia al unit test porque no es funcionalidad. Y al final lo que el cliente quiere es un proyecto que funcione. No le interesa un proyecto que funcione bien, no le interesa un proyecto con calidad, no le interesa un proyecto de nada, le interesa un proyecto que funcione. Y si puedo pagar menos para conseguir ese proyecto que funcione, no me importa, pago menos, obviamente. Pero al largo plazo, esto va teniendo repercusiones. Por eso el unit test es bastante importante, por eso la mayoría de las empresas de cierta manera recomienda TDD, Test Driven Development, que es crear primero el test y luego la funcionalidad encima de ese test. O sea, siempre creas un test que falla y después creas la funcionalidad que hace que ese test no falle. ¿Qué más podemos ver para poder hacer que nuestro código sea fácilmente mantenible a futuro? Es que, bueno, obviamente esto de nuevo, los unit tests tienen que ser fáciles de entender. Yo tengo que poder leer ese unit test, saber qué está testeando y predecir aproximadamente cómo lo está testeando. O sea, al final todo va en lo mismo. Clean Code representa todo lo que nosotros escribimos y todo lo que debemos tener en cuenta a la hora de escribir. Ahora, hay formas y ya lo dije. Pregúntale a cada programador y cada programador te va a decir una respuesta diferente de cómo implementar tu clean code. Por ahí podemos estar más o menos de acuerdo en una definición genérica que no nos lleva a nada concreto, pero esa parte concreta ya la tienes que investigar tú, tienes que verificar qué es lo que para ti significa específicamente clean code dentro de tu código, cómo lo implementas y aplicarlo. Últimamente tenemos que seguir investigando y tenemos que seguir aprendiendo. Ahora, ¿por qué es importante que apliquemos Clean Code? Creo que queda un poco claro, pero lo voy a repetir. En el life cycle de todo proyecto, en el ciclo de vida de todo proyecto, siempre, mientras más tiempo pase, todas estas cosas que nos asegura que nuestro proyecto está bien estructurado y tiene calidad, todas estas cosas que faltan para que eso ocurra, se van a ver en más tiempo de desarrollo. Si nuestro proyecto no tiene correctos unit tests, a futuro vamos a ver errores. Si nuestro proyecto no está bien documentado, al futuro vamos a tener problemas. Si nuestro código no es fácil de leer, a futuro vamos a tener problemas. Si todas estas cosas que no hacemos para que el proyecto tenga esa calidad no lo hacemos bien o no lo hacemos para nada, a futuro vamos a ver problemas de desarrollo en esta aplicación y por eso muchas veces terminamos con proyectos que nos entregan que son una porquería porque nadie entiende qué está pasando internamente. Y últimamente, el problema con todo esto, yo entiendo las empresas que no quieren pagar por esto, pero al mismo tiempo entiendo que el problema más grande para el Clean Code es el tiempo. Últimamente necesitamos un proyecto que termine y esperamos que el release, que la salida del proyecto a producción sea en X fecha, y si estamos teniendo problemas para llegar a esa fecha, vamos a quitar lo que siempre se quita en todos los proyectos, que es la calidad. Lo que menos le interesa a una empresa
para su proyecto es la calidad, si tiene que sacrificar tiempo o funcionalidad. Si tenemos tiempo, funcionalidad y calidad, lo primero que van a cortar siempre va a ser la calidad. Es un poco lamentable, pero es entendible, porque al final es un negocio y tenemos que hacer lo que podamos. Así que muchas veces te va a pasar, y esto te lo digo, muchas veces te va a pasar donde no importa que tú sepas escribir clean code o código limpio, no importa que quieras hacerlo y que tus colegas quieran hacerlo, en algún punto, y en muchos puntos probablemente de tu carrera, te va a tener que tocar escribir código malo o código sucio. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. No hay tiempo y no hay otra forma. O llegamos con un código malo en esta pequeña parte del código, o no llegamos. Y últimamente nuestra responsabilidad es llegar. Así que vamos a tener que hacer esos sacrificios. A mí me ha tocado hacer sacrificios de yo he tenido que hacer funcionalidades que yo digo, esto es una locura. Pero es necesario hoy hacerlo, hoy entregarlo, hoy. Y yo no puedo resolver este problema, voy a ignorarlo, voy a hacer un sidestep, mejor dicho, vamos a resolverlo de una manera mal hecha, pero lo soluciona. Y llegamos a producción con un código malo. No un código inseguro, eso es otra cosa. No, el código inseguro no es eso. Clean Code no es código seguro. Pero sí llegar a producción con un código que no, por ahí no es tan eficiente, por ahí no es tan entendible, por ahí no está tan bien, pero llegamos. Y es algo que les va a tocar y es algo que es inevitable. Pero siempre que tengamos tiempo y siempre que empecemos un proyecto y siempre que estemos en un proyecto donde vemos que todavía podemos aplicar Clean Code, deberíamos aplicarlo. Deberíamos aplicarlo porque a futuro es importante, el futuro de nuestro código. Ya dije en el capítulo anterior que el código para mí es arte y como cualquier artista queremos que nuestra arte se vea bien y que nos feliciten por algo tan bien hecho, por algo que se ve tan bien, por algo que funciona tan bien y por algo que se entiende tan bien. Así que está de nuestra parte darle este salto de calidad a nuestro código si aún no lo hacemos y tratar de mantenerlo, que es lo más importante y lo más difícil, mantener la calidad de nuestro código a través del tiempo, porque siempre llega la dificultad del tiempo a detenernos. Así que tenemos que tener la forma de poder, lo máximo que podamos, hacer clean code, siempre que podamos. Y bueno, ese es el capítulo de hoy sobre clean code y qué es lo que les parece, qué es el clean code para ustedes, cómo lo aplicarían, cómo lo aplican en su trabajo si están trabajando o si son estudiantes, cómo lo aplican en sus cosas y qué les pareció este capítulo, díganme, para poder seguir haciendo más y recomiéndenme temas de nuevo que quieren que hable. Yo hago siempre los research y después hago el capítulo, así que cualquier cosa que me digan yo puedo hablar de ese tema sin problema. Más nada, denle like, comenten y nos vemos en el próximo episodio.